Bienvenidos a Corazón Antiguo. El aire de Luisiana en julio no se respiraba, se bebía. Era una sustancia caliente, pesada y saturada con el olor a agua estancada, lirios en descomposición y una dulzura peligrosa que provenía de la floración silvestre. Incluso al caer la tarde de 1891, la temperatura se aferraba a los 100 grados, prometiendo una noche de asfixia y mosquitos. El agente Daniel Hayes no estaba acostumbrado a la humedad. Nacido en Chicago y entrenado en las oficinas pulcras de Washington, D.C., Daniel era un hombre de líneas rectas, códigos penales y moralidad inquebrantable. El bayou era el caos en forma líquida, un laberinto verde y marrón que desafiaba toda lógica y orden. Había estado siguiendo la pista de la contrabandista del bayou, como la llamaban sus colegas frustrados, durante 6 semanas, y el esfuerzo había borrado las últimas trazas de su compostura civilizada. Su traje de lana oscura, elegido por ser respetable, ahora estaba empapado, pegado a su espalda, y sus botas de cuero, diseñadas para los adoquines, estaban cubiertas con una capa espesa de barro gris y pegajoso. Llevaba un rifle corto escondido bajo la gabardina, una herramienta necesaria en la zona, pero su arma real era la ley. Daniel perseguía la avaricia, la especulación con bienes esenciales era un delito federal, y la red que distribuía medicamentos y opioides de forma ilegal, evadiendo impuestos y regulaciones, era un flagelo que la Gilded Age había exacerbado. Su objetivo, Isabel Moreau, era, según los reportes, la pieza clave en la distribución local. Una mujer joven y escurridiza que había logrado burlar a la Oficina Federal de Ingresos Internos. Daniel se detuvo bajo el abrazo lúgubre de un ciprés, observando una pequeña cabaña de pescadores oculta a la orilla de un pequeño canal fluvial que ni siquiera figuraba en sus mapas. Había llegado a la boca del lobo. El silencio del bayou era engañoso. Los sonidos eran constantes, el zumbido de los insectos, el chapoteo de algún reptil en el agua turbia, el canto monocorde de las ranas toro. Pero más allá de esos ruidos naturales, Daniel detectó algo humano, algo urgente, un llanto infantil, débil y espasmódico. Avanzó con cautela, sus movimientos tan precisos como siempre, a pesar del sudor que le nublaba la vista. Se acercó a la choza, que parecía estar a punto de colapsar bajo el peso del musgo español. La puerta de madera estaba entreabierta. Se preparó para la confrontación que había ensayado mentalmente 1000 veces, la exigencia de rendición, la lectura de cargos, pero lo que encontró al asomarse no fue la escena de un intercambio ilegal ni el bullicio de una guarida de criminales. La única luz dentro de la cabaña provenía de una lámpara de queroseno colocada sobre una caja de madera invertida. Sentada en el suelo de tierra apisonada, con la espalda a él, estaba Isabel. Ella no vestía la ropa burda que ella había imaginado para una contrabandista. Llevaba un vestido sencillo de percal, color índigo, recogido por el trabajo, pero su perfil era grácil, su cabello oscuro recogido en una trenza gruesa que le caía sobre un hombro. Estaba arrodillada junto a un pequeño catre improvisado donde un niño, no mayor de 5 años, luchaba por respirar. Daniel vio el contraste brutal entre la supuesta criminal que él venía a arrestar y la figura inmersa en una labor de cuidado. Su rostro estaba concentrado, casi feroz en su determinación. Sobre la caja de madera había pequeñas botellas de vidrio, pipetas y un mortero de porcelana. El olor que emanaba de la cabaña no era el tufo dulzón del opio, sino el aroma limpio y astringente de la menta y la quinina. El llanto del niño cesó momentáneamente, reemplazado por un gemido gutural. Isabel humedeció un paño con un líquido que parecía ser agua de río y se lo aplicó suavemente en la frente. «Tranquilo, Cher», susurró ella en un acento cajún suave y melodioso que resonó en el silencio. «La fiebre va a ceder, te lo prometo». Daniel se quedó inmóvil, medio oculto por la sombra del ciprés. Sus dedos se tensaron alrededor del cañón del rifle. Este era el momento.
Un movimiento rápido, un segundo para inmovilizarla y la misión estaría cumplida. Pero por primera vez en su carrera impecable, el deber se congeló en su garganta. La imagen que Daniel tenía de la delincuencia era la de un beneficio frío, una transacción corrupta que dañaba a la sociedad. Lo que veía ahora era necesidad desesperada y una respuesta, aunque ilegal, motivada por la compasión. Mientras observaba, Isabel sacó una jeringa, un instrumento sofisticado y costoso que confirmaba que los bienes eran de contrabando, y midió una dosis diminuta de un líquido blanquecino, probablemente una forma rudimentaria de penicilina, algo casi imposible de conseguir en esa región sin pagar precios exorbitantes. La madre del niño, una mujer de facciones cansadas y manos nudosas, observaba a Isabel con una fe ciega, sentada en una esquina como un espectro de la pobreza de la época. ¿Está seguro de que esto es lo correcto, señorita Moreau?, preguntó la mujer, su voz temblorosa. Isabel le sonrió, un destello fugaz de esperanza en la penumbra. Es lo que el doctor del pueblo les cobraría una fortuna por hacer, tante Lucille. No hay otro camino. Él no pasará la noche sin esto. El corazón de Daniel, que hasta ese momento había latido al ritmo mecánico de su deber, dio un salto errático. El doctor del pueblo, que supuestamente debía atender a esta gente, se negaba a viajar tan lejos o a tratar a aquellos que no podían pagar. Él, Daniel, había visto la pobreza endémica del Bayou, un subproducto amargo de la prosperidad concentrada en las ciudades. Isabel inyectó el medicamento con una destreza aprendida no en un hospital, sino por pura urgencia. Luego se puso de pie para mezclar un té de hierbas que ayudara a hidratar al niño. En ese instante, su mirada se posó en el umbral. Ella no gritó, no intentó huir. Sus ojos, de un color castaño profundo y cubiertos por una sombra de agotamiento, se fijaron directamente en los suyos. En la penumbra, su expresión no era de miedo, sino de resignación y, sorprendentemente, de una furiosa determinación. Sabía quién era él, el hombre que la había cazado por todo el delta, el implacable agente Hayes. Daniel, por su parte, tuvo una visión clara de su objetivo. Isabel Moreau no tenía ni 30 años. Su belleza era salvaje, marcada por el sol y el esfuerzo, no por el lujo. Era evidente que no se estaba enriqueciendo. Ella bajó la jeringa y se enderezó completamente, cruzando sus brazos sobre el pecho. La postura era desafiante. No era la pose de una ladrona, sino la de una mujer que protegía su causa. Agente Hayes, su voz ahora era firme, desprovista de la suavidad del acento anterior, ha llegado. Supongo que su viaje ha sido caluroso e incómodo. Ha sido un largo camino, por un delito que salva vidas. El impacto de su voz, directa y sin súplicas, rompió la rigidez de Daniel. Dio un paso fuera de la sombra. El barro succionó su bota con un ruido húmedo y audible. Isabel Moreau, declaró Daniel, sintiendo el peso de su placa invisible, está bajo arresto por contrabando de bienes regulados y evasión de impuestos federales. Ella ladeó la cabeza, indicando el pequeño cuerpo enfermo sobre el catre. Y si el contrabando es lo único que mantiene con vida a este niño, ¿cuál es el valor de su ley, agente, si solo protege a los ricos y condena a los moribundos a la miseria? El aire denso y caliente se convirtió en un campo de batalla ético. Daniel, que siempre había vivido en la certeza del blanco y negro, se encontró flotando en un pantano de grises. Había pasado toda su vida profesional persiguiendo la corrupción, pero si la corrupción era la falta de acceso a la salud y la ley era el obstáculo, ¿qué debía hacer un hombre de bien? Su misión era llevarla de regreso a Nueva Orleans, cerrando la ruta de contrabando, pero la madre del niño se levantó, interponiéndose tímidamente entre Isabel y el agente federal. «Por favor, señor», imploró la mujer con lágrimas, «ella es nuestra única esperanza. Si se la lleva, mi hijo, él morirá esta noche». Daniel miró el rostro de la desesperación, luego miró a Isabel, cuya mirada ardiente lo desafiaba a tomar una decisión imposible. La justicia federal exigía su arresto inmediato, la justicia humana le gritaba que se detuviera. El agente Hayes, el hombre de hierro, dudó. Por primera vez, el juramento a la bandera sonó vacío en comparación con el latido de un corazón vulnerable. «Usted vendrá conmigo, señorita Moreau», dijo Daniel, su voz apenas un gruñido.
Se acercó más, permitiendo que la luz de la lámpara revelara sus facciones duras, pero momentáneamente indecisas. Pero el arresto puede esperar hasta que este niño... Se calló, incapaz de decir la palabra muera. Isabel no se movió, solo escudriñó sus ojos, buscando la mentira o la trampa. Cuando encontró solo una lucha genuina, una chispa de conocimiento, peligrosa y electrizante, saltó entre ellos. Ella, la fugitiva, y él, el perseguidor, de repente atados por la vida de un desconocido. «Bien, agente», respondió Isabel, su boca dibujando una línea tensa. «Pero si me arresta, más le vale tener un buen médico esperando al final de su camino, porque me llevará solo después de que la fiebre haya roto. Y si su ley me obliga a elegir entre su arresto y mi paciente, la ley perderá». Daniel asintió, derrotado momentáneamente por una causa que no podía condenar. Sabía que al posponer la detención, acababa de cruzar una línea. Se había convertido, a los ojos de la ley, en cómplice. «Necesitará agua limpia», dijo Daniel, forzándose a centrarse en la logística de la supervivencia. «Y un fuego. Esta noche va a ser larga». El romance más improbable de la ciénaga de Luisiana había comenzado, no con una caricia o una palabra dulce, sino con la amenaza de la ley y el juramento tácito de salvar una vida en las tinieblas de la Gilded Age. Daniel había venido a atrapar a un criminal, pero en la cabaña hedionda encontró la verdad sobre la justicia, y quizás la llave de su propio corazón. Ahora, ambos eran fugitivos, ella de la ley, él de su propia moralidad. El aroma dulzón y pesado del lirio de agua flotaba sobre la ciénaga, casi ahogando el hedor a lodo fermentado. Daniel e Isabel se movían como sombras hermanadas, deslizándose a través de la densa cortina de cipreses cubiertos de musgo español que caía como velos deshilachados. Habían logrado su cometido, el niño había vivido, su fiebre había cedido al amanecer, una victoria silenciosa que había sellado su alianza. Ahora debían enfrentarse a la verdadera amenaza, la red que traficaba medicinas adulteradas, utilizando a los mismos pobres que Isabel intentaba salvar. Utilizaron la vieja ruta de Isabel como carnada. Daniel, con su aspecto impoluto y su acento de la ciudad, se hizo pasar por un comprador rico y desesperado. Isabel, disfrazada de intermediaria temerosa, era la llave. La cita era en una cala oscura, donde el agua era negra como tinta. «Están aquí», susurró Isabel, su aliento caliente en la oreja de Daniel. Él sintió una punzada familiar, esa mezcla explosiva de deber y deseo que ahora definía cada momento a su lado. Tres figuras emergieron de una lancha desvencijada, sombras corpulentas de hombres que sabían que el verdadero oro de la Gilded Age no estaba en el acero, sino en el dolor ajeno. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz grotesca en la mejilla conocido solo como el varón, llevaba el cargamento. «La medicina de la señorita es popular», gruñó el varón, sus ojos evaluando la bolsa de dinero de Daniel. «Pero la nuestra es la única que tiene verdadera distribución». Daniel mantuvo el rostro impasible, el agente federal trenado que aún vivía bajo la piel del hombre confundido. «He oído hablar de su eficacia. Espero que valga la pena». Mientras Daniel fingía examinar las botellas, viales llenos de sustancias turbias y etiquetados falsamente como quinina, Isabel dio la señal. Era un movimiento sutil de su mano, una contracción de los dedos, pero a Daniel le pareció un estallo de luz en la oscuridad. «No es quinina», dijo Daniel, su voz grave y cortante, desechando su papel de comprador. «Es veneno, alcohol y arsénico diluido. Ustedes están matando gente». El varón soltó una carcajada áspera y sacó un revólver oxidado. «Usted no es un comprador. ¿Quién demonios es usted?» El caos estalló en la ciénaga. Daniel se lanzó hacia adelante, los años de entrenamiento en defensa personal federal saliendo a flote. Pero la ventaja numérica estaba en su contra, y el entorno, el lodo pegajoso y las raíces expuestas, eran traicionero. Mientras luchaba con dos de los matones, oyó un grito ahogado. «Isabel». El varón la había atrapado, sujetándola por la garganta con el cañón del revólver presionado contra su sien. «Suelta el arma, agente, ahora, o la señorita contrabandista se ahoga en su propia sangre». Daniel se congeló. Su arma estaba desenfundada, apuntando directamente al pecho del varón. Pero el juramento de la ley que lo había definido toda su vida no preveía esta situación. Su deber era aprender a los criminales y preservar la evidencia. Pero su corazón le gritaba que su deber ahora era primordialmente la vida de Isabel.
No vale la pena, Daniel. Dispárale. Yo. Isabel luchaba por hablar, sus ojos llenos de una desesperación feroz, no por su vida, sino por la misión. Ella prefería morir a que él cediera. Daniel no podía arriesgarse a una bala perdida. Dejó caer el arma. El sonido metálico resonó en la quietud de la ciénaga. «Buen chico, agente», se burló el varón, empujando a Isabel hacia el agua. «Ahora patea esa arma hacia mí». En ese instante, Isabel actuó. Recordando las lecciones de la supervivencia en el bayú, mordió la mano del varón con una furia salvaje. El hombre gritó de dolor y aflojó su agarre. Isabel se zambulló en el agua oscura, buscando el escondite que habían planeado. Daniel no esperó. Sin arma, se lanzó sobre el varón. Fue una lucha brutal, cuerpo a cuerpo en el lodo. Daniel no luchaba por el honor de la oficina, sino con la furia desesperada de un hombre que acaba de ver amenazado lo único que ahora le importaba en el mundo. El varón cayó con un golpe seco, inconsciente. Los otros dos matones estaban neutralizados. El silencio regresó, roto solo por el sonido de su respiración agitada y el chapoteo del agua al asentarse. Daniel se puso de pie, el lodo cubriendo su traje de lana hasta hacerlo irreconocible. Buscó a Isabel. Ella emergió de detrás de un grueso tronco de ciprés, empapada y cubierta de hojas, con su pequeña navaja de caza aún en la mano. Se miraron. La adrenalina se disipaba, dejando solo la cruda realidad del momento. Habían ganado. La evidencia, las botellas de veneno, el dinero marcado y los criminales estaban allí. Daniel, el agente federal, se había convertido en un proscrito. No solo había pospuesto un arresto, sino que había arriesgado su vida y su carrera para proteger a la mujer que la ley consideraba una criminal. Él caminó hacia ella, recogiendo el arma que había dejado caer. «Los federales llegarán al amanecer», dijo Daniel, su voz ronca. «Logramos lo que nos propusimos. Esta red no volverá a operar». Isabel asintió, secándose el lodo de la cara. Su expresión era ilegible. Esperaba el final. Daniel sacó las esposas de su bolsillo interior. Eran de acero bruñido, frías y pesadas. Representaban todo lo que él era, la justicia, el orden, el deber de la Gilded Age. Isabel no retrocedió. Ella extendió sus muñecas hacia él. «Haga su trabajo, agente», dijo Isabel, su voz firme a pesar del temblor en sus labios. Sabía que este momento llegaría. Mi único arrepentimiento es que no termine de educar a ese pequeño sobre las propiedades del Sauco. Daniel sintió un nudo amargo en la garganta. Miró las manos que sostenían el veneno y luego a las manos que curaban a los moribundos. Miró los ojos que habían sido su tormento y su refugio durante las últimas semanas. «Si la arresto, la ley me aplaudirá», murmuró Daniel, sintiendo el peso de su placa. «Regresaré a Nueva York como un héroe. El caso de la contrabandista del bayú resuelto. Mi ascenso asegurado». Hizo una pausa, levantando la mirada para atrapar la suya. «Pero mi alma se podría en esa jaula, Isabel. Mi deber me dice que usted ha roto la ley, pero mi corazón, mi justicia, me grita que usted es la única persona que la ha honrado». Daniel apretó las esposas en su puño. El sonido del metal chirriando fue ensordecedor en el silencio del pantano. «He luchado contra usted desde el momento en que la encontré, tratando de encajarla en una categoría, tratando de reducirla a un caso de estudio», continuó Daniel, acercándose un paso más. La distancia entre el cazador y el cazado finalmente colapsó. «Pero usted no es una criminal, ni una santa. Usted es mi conciencia. Y si la ley me obliga a elegir entre la ley de los hombres y la ley que usted me ha enseñado en esta ciénaga, la ley perderá». Con un movimiento lento y deliberado, Daniel no abrió las esposas, sino que las arrojó al agua oscura y turbia. El splash fue la ruptura de su vida anterior. El alivio que se reflejó en el rostro de Isabel no era solo por la libertad, sino por la verdad que había visto nacer en él.
Las lágrimas, que ella había retenido a través de la amenaza de la muerte y la tortura emocional, finalmente brotaron. Daniel. No se atreva a agradecerme, interrumpió él, su voz cargada de la emoción de la elección, porque ahora soy su cómplice, Isabel. Soy un hombre que acaba de renunciar a todo por una causa que no puede nombrar, y por una mujer que no puede condenar. Ahora tenemos que irnos, juntos. Se acercó a ella. Su traje estaba sucio, su placa era una mentira, pero su mirada era la más pura y verdadera que jamás le había dirigido. Usted dijo una vez que si la ley me obligaba a elegir, la ley perdería, recordó Daniel, su voz bajando a un susurro íntimo. Él acarició su mejilla, quitando suavemente una hoja pegada. Aquí, en la oscuridad, entre el musgo y los vapores, yo, Daniel Holloway, escojo la justicia de Isabel Dubois. Te escojo a ti. No fue un beso de pasión ardiente, sino la unión de dos almas que acaban de elegir un camino imposible. Un pacto, sellado con lodo, con el aroma de la pólvora y el juramento tácito de que el amor verdadero, encontrado en la ciénaga de Luisiana en la Gilded Age, valía más que todo el oro y el deber del mundo. Ella se aferró a él, sintiendo su fuerza, la promesa de un futuro incierto pero compartido. Eran fugitivos de un sistema corrupto, pero libres en su verdad. «Vamos a casa, Daniel», susurró Isabel. Y por primera vez en su vida, Daniel supo exactamente dónde estaba su verdadero hogar. No en una oficina de Nueva York, sino en el corazón valiente de la mujer que sanaba al mundo y que acababa de sanar su propia alma. Abandonaron la escena, dejando atrás las botellas de veneno, los criminales atados y las esposas oxidadas, símbolos de la ley que ya no los definía. Eran el romance imposible, reescribiendo la justicia bajo la luna llena de la ciénaga. El sol del verano de 1892 se filtraba a través del dosel de cipreses, dibujando patrones danzantes sobre el porche de madera. No era una mansión de Nueva York, ni un estudio en Washington. Era una sencilla cabaña elevada sobre pilotes, oculta en un recodo del bayou, lejos de las miradas curiosas y de la larga mano de la ley que Daniel había jurado servir. Había pasado un año desde aquella noche en que la elección se hizo inevitable, y cada amanecer le recordaba a Daniel que había perdido su nombre, su carrera y su mundo, solo para encontrar su alma. Isabel estaba sentada en los escalones, moliendo hierbas secas en un mortero de piedra, el aroma a salvia y menta flotando sobre el aire húmedo. Vestía una sencilla falda de algodón y una blusa blanca, su cabello recogido en una trenza práctica. Era la imagen de la paz, la antítesis de la fugitiva que Daniel había perseguido a través de la densa maleza. Él la observaba desde la puerta, su traje de 3 piezas reemplazado por pantalones de trabajo resistentes y una camisa de lino abierta. El sol había curtido su piel y endurecido sus manos, pero sus ojos, antes fríos y enfocados en el deber, ahora reflejaba una calidez paciente que solo Isabel había logrado encender. Ella levantó la mirada, y sus ojos se encontraron. No necesitaban palabras. Un año de vida compartida en el exilio autoimpuesto había forjado entre ellos un lenguaje tácito, compuesto de miradas, toques y la comprensión profunda de lo que se habían sacrificado el uno por el otro. «Pensando de nuevo en el pasado, agente Holloway», preguntó Isabel, usando el título con una picardía tierna que ya no dolía. Daniel se acercó, se arrodilló a su lado y tomó una de sus manos, manchada de verde por las plantas. «Pienso en el pasado para recordar lo vacío que estaba», admitió en voz baja. «Me recuerdo a mí mismo caminando sobre mármol pulido, convencido de que la virtud residía en el cumplimiento estricto de una ley fría. Estaba equivocado. La virtud reside aquí, en el musgo, en el sudor de la frente, en la esperanza que devuelves a los ojos de un niño enfermo». Daniel ya no era un agente federal, era el guardián de Isabel, el protector silencioso de esa comunidad pobre que la amaba y que mantenía su secreto.
Había aprendido de ella la justicia verdadera. Mientras Isabel atendía a los enfermos que llegaban discretamente al anochecer, él vigilaba. Su disciplina de años como investigador no se había perdido, simplemente se había redirigido. Ahora no cazaba, protegía, no imponía la ley, garantizaba la equidad. Su antiguo yo se sentía tan distante como el horizonte. Daniel Holloway se había disuelto en el vapor del pantano, y no lo extrañaba. ¿Tuviste noticias de los Dubois? Preguntó ella, refiriéndose a su familia, con quienes mantenía un contacto muy esporádico y codificado. Están bien, confirmó Daniel. Había usado sus viejas conexiones, las pocas y confiables que le quedaban, no para huir, sino para asegurarse de que el rostro de Isabel desapareciera de los archivos. La red criminal que habían desmantelado había servido para culpar a otros de su desaparición como agente, una conveniente y peligrosa ficción. Él era oficialmente un hombre perdido en servicio, y ella una mujer que nunca existió para los registros federales. Ella suspiró, aliviada. El sacrificio era grande, la renuncia a la vida fácil, a la seguridad, a la familia. Pero se tenían el uno al otro, y eso lo era todo. ¿Recuerdas nuestra primera discusión sobre la verdad y la justicia?, preguntó Isabel, sus ojos color caoba brillando. Yo le dije que la justicia es lo que sana, no lo que castiga. Daniel asintió. Y yo le dije que el amor y el deber no podían coexistir. ¡Qué ignorante era yo! Su mano subió para acariciar la línea de su mandíbula. Mi amor por ti es lo que me enseñó mi verdadero deber, no hacia un gobierno corrupto, sino hacia la verdad de mi propio corazón. Su romance, nacido en la adrenalina de la persecución y sellado en el lodo, había florecido en la tranquilidad. Su cabaña era un santuario, una fortaleza construida no con ladrillo y mortero, sino con la confianza absoluta. Se habían convertido en el ancla del otro en un mundo incierto. Una noche, bajo la luz parpadeante de una lámpara de queroseno, Isabel había encontrado un pequeño objeto en su almohada. No era un anillo de diamantes, algo que Daniel jamás podría haber adquirido sin levantar sospechas. Era un relicario de plata antigua, grabado con dos iniciales, D.E., unidas por una delgada rama de lirio de agua. El lirio crece en el agua, en el lodo, le había explicado Daniel. Y sin embargo, su belleza es inmaculada. Así es nuestro amor, Isabel, nacido en circunstancias turbias, pero absolutamente puro. Ese relicario era su argolla, su juramento matrimonial, testificado por el silencio del bayú y el susurro del musgo español. Su unión era más fuerte que cualquier contrato legal firmado en una iglesia de la Gilded Age, porque estaba cimentada en la elección diaria de la justicia sobre el confort, y del otro sobre uno mismo. Ahora, mientras el sol de la tarde teñía el horizonte de naranja y púrpura, Daniel se levantó y le ofreció la mano. «Los Caldwell vendrán pronto por la medicina de su hijo», le dijo. «Parece que la tos no cede». Isabel tomó su mano. La textura áspera de su piel contra la suya era infinitamente reconfortante. Se levantaron juntos. Él ya no era el perseguidor. Ella no era la fugitiva. Eran Daniel e Isabel, compañeros en la vida y en el propósito. Eran la demostración viviente de que el amor verdadero no se encuentra en las luces brillantes de las ciudades, sino donde la necesidad es más profunda y la elección más difícil. Mientras caminaban hacia la parte trasera de la cabaña, donde las plantas medicinales crecían en macetas improvisadas, Isabel se detuvo y lo miró con una intensidad que le robó el aliento. «¿Estás feliz, mi amor?», preguntó ella, una ligera preocupación matizando su voz. Daniel sonrió, una sonrisa sincera que raramente había usado en su vida anterior. «Ahora sé que la felicidad es la culminación de la verdad, y mi verdad, Isabel, eres tú». La abrazó, sintiendo el aroma terroso de las hierbas y el calor de su cuerpo. Se aferró a él no solo como un amante, sino como el ancla de su realidad. Se habían fugado de un mundo de rigidez y códigos solo para crear el suyo propio, uno donde la ley era el amor y la justicia era la compasión.
En la oscuridad del pantano de Luisiana, durante una era obsesionada con el oro y el deber, Daniel Holloway e Isabelle Dubois habían reescrito su propio destino. Habían elegido la ciénaga y la verdad sobre la riqueza y la mentira. Y en esa elección radical y tierna, habían encontrado un amor tan vasto e inmutable como el propio Bayou, que ahora llamaban hogar. Eran libres, estaban juntos. Y esa era la única justicia que Daniel Holloway necesitaba. Eran, al final, el epílogo perfecto del romance imposible. Gracias por ver Corazón Antigua. Por favor, suscríbete para más historias del pasado.